Muchas personas dicen, no me falta nada, pero no me siento bien. ¿Por qué crees que pasa eso, Irene? Mira, muchas personas dicen, no me falta nada, pero no me siento bien. Desde mi experiencia y lo que yo he vivido es porque muchas personas estamos siempre enfocadas en la rutina, en el tener, en el hacer, tener, porque pensamos que cuando tenemos estamos como valiosos. Y aquí el no es el tener, cuando tú eres, entonces haces y el tener llega solo. La fórmula es ser, hacer y tener. De esa forma, las personas no se sienten ese vacío porque están siendo, están haciendo lo que a ellas les gusta, lo que a ellas les llena, lo que a ellas les satisface, desde ese ser, desde esa esencia divina que somos. Oh, ok. ¿Qué significa vivir en automático? ¿Y cómo es que nos podemos dar cuenta sin juzgarnos? Vivir en automático significa que estamos siempre en la rutina, cumpliendo roles, cumpliendo el trabajo. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta sin juzgarnos? El cuerpo, el cuerpo empieza a darnos señales, empieza con inflamación, con dolores, y es como que el cuerpo nos está hablando que, que no estamos siendo nosotros, sino que estamos viviendo en automático, viviendo lo aprendido. O sea, el cerebro aprendemos a base de la repetición. Y cuando tú estás repitiendo patrones, repitiendo, haciendo todos los días lo mismo, vives en automático, ya no necesitas ni pensarlo, ya lo haces en automático. Es como manejar un carro, ¿no? Muchas veces vas manejando el carro y en realidad no estás pensando qué estás haciendo, nomás simplemente das la vuelta a la izquierda, a la derecha, frenas, aceleras, pero en realidad lo hacemos ya en automático, ¿no? Inclusive nos podemos hasta... pues sí, en realidad, por eso a veces cuando enseñas a manejar eso es un poco complicado porque en realidad como ya lo es en automático, en realidad no estás ni consciente cómo es que lo estás haciendo. Y estar en automático es vivir haciendo, como dicen, todo la repetición, o sea, el cerebro por naturaleza tiende todo a hacerlo en automático porque así guarda energía. Y cuando tú haces en automático, vas a tu trabajo, te vas por la misma ruta, te vas por la misma calle y no eres capaz de decir, ahora me voy por este lado. O sea, y ya el cerebro aprende, y haces las cosas como autónomo, o sea, automáticamente. Pero eso de vivir en automático no solamente afecta en eso, sino afecta otras áreas de tu vida también, ¿no? Porque quizás hasta tu... ¿Será que también tu memoria deja de funcionar también por vivir en automática? ¿No tiene como la misma capacidad de retención? Pues por eso dicen que a veces las personas cuando viven en automático, repitiendo lo mismo, haciendo lo mismo, empiezan como a decaer, empiezan, como dicen, están muertas en vida porque hacen lo mismo y a veces es porque tengo que, debo de, y es una cosa que no da satisfacción al alma, o sea, no tienes ese espíritu de creación, de, hoy voy a hacer esto porque me gusta, porque elijo, porque yo quiero, porque decido. Esa siempre tengo que, ay, el trabajo, ay, la casa, los hijos, y vives en automático y no vives día a día porque como si fuera o sea, el último día. Y cuando tú empiezas de vivir en automático es cuando tú empiezas a auto-observarte como desde dónde estás actuando, porque a veces, si te has fijado, a veces hasta respondemos con las mismas palabras y cuando tú vives en automático estás en modo de supervivencia. Tu cuerpo pues está a veces en alerta, en miedo, porque está siempre haciendo lo mismo. No hay ninguna cosa que te aliente o que te dé alegría o que te dé entusiasmo, sino que vives haciendo lo mismo. ¿Y qué se recomienda para no vivir en automático?
En mi En tu experiencia, lo que yo experiencia. recomiendo para no vivir en automático es autoobservarnos. Es el primer paso. Y a veces el silencio, el tomar pausas, porque a veces estamos queriendo trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y a veces ni tenemos tiempo para comer. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en el hacer para tener. Y a veces andamos a la pura carrera también, ¿verdad? A veces, inclusive a veces también, si te das cuenta, muchas veces estamos comiendo, pero también estamos en el celular, o sea, estamos haciendo dos cosas a la vez. O sea, no sé, ¿piensas que eso nos puede afectar también? Claro que sí, porque ¿qué mensaje le estás mandando a tu cerebro? El cerebro es el que nos conecta con nosotros mismos, con los demás y con el mundo entero. Entonces, ¿qué mensaje le estamos dando al cerebro? El cerebro es un órgano pues pequeño, ¿verdad? Y cuando uno está siempre en automático, el cerebro se relaja porque pues es lo mismo. No hay nuevas conexiones, nuevas cosas que hagas, entonces vas como, te vas decayendo, o sea, te vas como avejentando. ¿Por qué? Porque haces lo mismo, vives en una vida automática. Pero ¿qué dices como aventajar? ¿Quiere decir como que se va haciendo uno como que más viejo Avejentando, o o sea, qué? te vas haciendo más viejo, pero no viejo pues también físicamente, ¿da? Sino viejo Ujú. de tu cerebro. ¿Por qué? Porque se va apagando. Cuando tú haces cosas nuevas, hay nuevas conexiones, nuevas amistades, nuevas cosas llegan. Dicen, si tú quieres recibir algo diferente, empieza a hacer algo diferente, pero si tú sigues haciendo lo mismo y quieres resultados diferentes, vas a recibir más de lo mismo de lo que tú haces, que vives en automático. Antes de que la mente entienda, el cuerpo suele avisar. ¿Qué entiendes? ¿Qué señales común ves en las personas en esa parte? Lo que yo veo, o sea, el cuerpo empieza a avisar. Lo que yo veo, a veces gente que tiene un dolor, que ya le duele aquí, que ya se siente cansada, que ya está cansada de vivir eso, y a veces muchas personas empiezan a hablar desde cómo se sienten. Y el cuerpo siempre avisa, o sea, si como dicen, el cuerpo siempre, el alma susurra y el cuerpo te está avisando por medio del dolor, por medio de la tristeza, por medio de que te sientes oprimido, estresado, reaccionas a lo que te pasa. Como dice, no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas. Y esa es una señal de que estás sobreviviendo, no estás realmente disfrutando lo que es la vida, estás sobreviviendo, o sea, nomás el día a día, porque no Sí, hay. te sientes a veces también muy estresado y a veces muy cansado y a veces piensas que y a veces puedes pensar que es porque no dormiste, pero y muchas veces no tiene nada que ver el dormir. Tú puedes dormir súper bien, pero te puedes sentir al otro día cansado. ¿Por qué pasa eso? Cuando dices, supuestamente dormiste toda la noche, ¿verdad? Pero no dormiste un sueño de calidad, porque tu cerebro está trabajando, ¿verdad? Trabajando. Y estás a veces, amaneces cansado porque no tuviste un sueño de calidad, porque vives el día a día en automático, estresado, queriendo hacer mucho, queriendo abarcar mucho y no le das descanso al cuerpo. Entonces, ¿qué mensaje le mandamos al cerebro? De si queremos estar entusiasmados, porque sabemos que la alegría, que la risa, el entusiasmo, trae muchos beneficios a nuestro cerebro y es el mensaje que mandamos al cerebro. Sí, y fíjate, Irene, que muchas personas, mucha gente piensa que sentirse vacío o cansado es falta de fe o es falta de carácter. Mucha gente piensa que sentirse cansado o vacío es falta de fe. Yo pienso que no es debilidad, es falta en mi experiencia, falta de estar haciendo lo que te gusta, lo que te hace feliz. Como dice, mira, pues estamos aquí ahorita haciendo este podcast aquí con Sí. nuestro amigo y pues sabemos
que no hay una recompensa monetaria. Pero ¿quién te da esta felicidad que estamos sintiendo después Sí. que lo hacemos? Dice uno, oh, lo logré. Para la próxima lo voy a hacer diferente porque lo voy a pulir aquí o le voy a agregar esto. Entonces eso te entusiasma, te llena de alegría y el saber que le estás dando un buen mensaje a otro ser humano y que decirle, eso no es debilidad, no es debilidad de que te sientas cansado, que no tengas fe, es simplemente que estás haciendo, viviendo, sobreviviendo. Viviendo, sobreviviendo. ¿Qué es? ¿Cómo saber cuando estás viviendo o cuando estás sobreviviendo? Cuando estás viviendo, pues es cuando hacemos lo que nos gusta. Por ejemplo, aquí, Ujú. nosotros estamos viviendo porque mira, tenemos un trabajo donde pues generamos ahí el dinero, pero esto que estamos haciendo aquí Sí, claro. en este momento no estamos generando dinero, pero estamos sembrando, estamos, ah, como dicen, invirtiendo tiempo, invirtiendo. Tal vez una persona que se conecte aquí va a escuchar una palabra que la va a impulsar, que va a ser una semilla que tarde o temprano va a germinar de acuerdo a ella lo empiece a practicar. No, y también estamos inspirando a otras personas a hacer estas cosas, porque en realidad estamos demostrando que en realidad todo es posible, ¿verdad? Si tú realmente lo quieres y lo deseas, poco a poco a lo mejor. No lo tienes que hacer perfecto para hacerlo, simplemente es, si es algo que te gusta, órale, dale, o sea, no importa aunque no te salga perfecto de la primera vez, ¿verdad? Como tú lo has dicho, muchas veces buscamos la perfección, pero la perfección en realidad no existe, ¿verdad? Claro que no, no existe, o sea, y partiendo de que todo es un proceso, como dicen, a veces nosotros como humanos queremos las cosas en mágicas, queremos las cosas en automático, pero nada es mágico, todo es un proceso. Así como, por ejemplo, cuando hacemos un pastel, lleva un proceso para llegar al pastel. Así es todo, o sea, cuando nosotros estuvimos chiquitos, aprendimos a leer, fue un proceso. Aprendimos a hacer las cosas de la casa, fue un proceso. Aprendimos a bañarnos, es un proceso, todo es un proceso. Y de ahí, pues tú puedes decir, claro que yo puedo. Y yo sé que puedo, solamente que tú, como dicen, en lo que tú te vas a poner tu atención, eso va a crecer. ¿Sabes qué, Elena? Yo pienso que también muchas veces vivimos así mucho en automático también y no intentamos cosas nuevas porque muchas veces tenemos miedo a equivocarnos y queremos hacerlo todo perfecto. Y, y como lo queremos hacer todo perfecto, no queremos equivocarnos, mejor no nos arriesgamos, no queremos tomar el riesgo porque sentimos que se van a burlar de nosotros, que nos van a criticar, que nos van a juzgar. Y muchas veces solamente está en mi cabeza y ni tan siquiera eso es posible que no te lleguen a criticar. Y si te llegan a criticar, muchas veces son dos o tres personas, pero muchas veces llegas a creer en tu mente que todo el mundo te va a criticar. Me ha pasado eso a mí. No, y es que cuando tú ya estás en un, digamos, en un proceso, te das cuenta que es tu mente, porque es como tú tengas esa perspectiva y cada persona va a tomar las cosas de acuerdo a lo que tiene dentro. Y esa persona que te va a criticar es aquella que no está haciendo nada, que realmente nomás está poniendo su atención en los demás y no está enfocada en ella misma. Y pues uno, como dicen, siempre va a haber comentarios buenos y malos, pero hay que enfocarnos en los buenos para seguir creciendo. Sí, yo creo que por eso nunca había tomado tantos riesgos como el día de hoy, el estarme exponiendo aquí en los podcasts y estarme exponiendo todo el tiempo en las redes sociales. Entonces, es un reto porque yo era de las personas que poquito que me criticaban, poquito que me juzgaban, o sea, eso me daba a mí mucho para abajo. Y ahora he trabajado mucho eso, ¿verdad? Estoy consciente que hay personas que les va a gustar mi trabajo y hay otras personas que no les va a gustar mi trabajo y es totalmente aceptable, o sea, no realmente es imposible agradar a todas las personas, ¿no? Y esperar que a todo el mundo le caigas bien. No, y sí es cierto, como dice un dicho mexicano, dice, no soy monedita de oro, porque una monedita de oro le cae bien a todos, o sea, ¿verdad? Ujú, Y claro. pero
Pues ya quitando ese pero, y si tú haces lo que realmente te gusta, yo pienso que todo es posible si tú te atreves, si tú das el primer paso, como dicen, si tú te alineas contigo misma, con tu objetivo, con tu propósito, Dios se alinea contigo y te abra puertas. Sí, definitivamente así es. Realmente nomás hay que tomar decisión y el hacerlo no es fácil. Muchas veces con miedo o sin miedo hay que hacer las cosas. O sea, realmente y va a haber muchos obstáculos, va a haber muchas cosas nuevas que se te van a que se te van a presentar, ¿verdad? Como el día de hoy esperábamos ya grabar con dos cámaras, pero pues solamente se pudo grabar una porque ya no supe cómo configurar la otra cámara, pero para el siguiente podcast vamos a tener dos cámaras ya grabando, una para la entrevistadora y otra cámara para mí. Y qué bueno, ¿no? Y mira, ahorita hablando del miedo que dices que a veces es un obstáculo el miedo, pero cuando tú entiendes que el miedo te está protegiendo, porque el miedo solamente te dice, con cuidado, haz las cosas con cuidado, y cuando tú sabes que eres más grande que el miedo, solamente le dices al miedo, ya te miré, pero acompáñame, porque yo voy a hacer lo que me gusta, le pese a quien le pese, entonces el miedo te acompaña y el miedo solamente te dice, con cuidado, cuando te llega ese miedo, pero si tú le haces caso a ese miedo, el miedo paraliza, el miedo te gobierna, el miedo te es tu patrón, si tú le empiezas a dar tu energía. Sí, y eso para eso hay que estar muy consciente de esa parte, ¿ah? Sí, eso es vivir en presencia, vivir el Ajá, aquí y el sí, ahora. y estar consciente cuando es cuando realmente estar consciente que estamos conscientes que realmente está pasando eso, ¿no? Claro. En qué momento piensas que una persona empieza a despertar su conciencia? Mira, ¿en qué momento pienso que una persona empieza a despertar la conciencia? Yo pienso que no hay momentos. Yo pienso que porque a veces una persona empieza a despertar a través del dolor, a través de una enfermedad, a través de una palabra que escuchó, a través de escuchar su cuerpo, de habitar su cuerpo. Porque cuando tú empiezas a auto-observarte, tú empiezas a despertar esa conciencia, esa grandiosa que es la mente. Porque no, un pensamiento trae un sentimiento trae una emoción trae un resultado. Y cuando tú estás atenta a qué miras, a qué escuchas, a qué sientes, estás despertando. Es el momento cuando tú despiertas, por eso dice, no hay momentos. Sí, hubo algo que dijiste muy importante que me llamó la atención, que dijiste a través del dolor. Muchas veces pensamos nosotros como seres humanos que el dolor es algo malo, que el dolor vino a lastimarme, que el dolor vino a destruirme, que el dolor vino a hacerme daño, ¿verdad? Y es que mira, cuando la persona está en dolor, por naturaleza, por biología, su cuerpo secreta como líquidos, ¿verdad? Y esos empiezan a despertar la mente, porque si tú te fijas cuando tú tienes una pena, una tristeza, empiezas a reflexionar, ¿qué hiciste? ¿O qué fue lo que tú hiciste mal? Y empiezas a pensar y pensar. Y cuando tú encuentras la raíz y entonces dices, pues yo quiero vivir diferente, porque ese es por instinto, la persona quiere vivir diferente, no quiere sentir dolor. Entonces empiezas a encontrar, como dicen, el que busca encuentra. Y ahí es cuando empiezas a despertar. Y después con el tiempo te das cuenta que fue lo mejor que te sucedió, porque fue la mejor bendición. Porque si tú no vives esa enfermedad, si tú no vives esa pérdida, si tú no vives ese dolor, tú no despiertas, tú sigues viviendo en automático, enfocada en lo mismo. Y luego muchas veces también te ayuda, inclusive el dolor te puede llegar a tocar un fondo, ¿no? Donde tú dices, empiezas a hacer conciencia, empiezas a ver todo a tu alrededor y te das cuenta hasta dónde
hasta dónde has llevado tu vida. Y sí, porque te das cuenta y dices, oh, aquí pude haber sido diferente. Sin embargo, cuando pasa el tiempo dices, todo suma, ni bueno ni malo, todo fue como tenía que suceder y, y eso es lo más bonito cuando tú ya comprendes, entiendes que todo pasó para bien. Ya, mira, esa parte que acabas de decir, ni bueno ni malo, yo cuando escuchaba esa parte, yo como que mi cabeza como que me hacía cortocircuito, ¿verdad? Porque yo siempre fui bueno, malo. Ah, inclusive una vez recuerdo que teníamos un maestro que decía, Efraín, tú siempre eres bien extremista. Para ti es blanco o es negro, dice. Muchas veces no tiene que ser blanco o negro, ¿verdad? Muchas veces es grisecito. Entonces yo siempre me voy en esa parte de que esto es bueno y esto es malo. Y ahora ya entiendo que realmente no hay cosas buenas ni malas. Quizás, a lo mejor muchos de ustedes también igual está haciendo corto en su cabeza, como a mí alguna vez se me hizo corto, ¿no? No, y aquí el desafío, cuando tú vives en presencia, el desafío es vivir en el centro, porque no hay cosas buenas, no hay cosas malas. Es la interpretación que nosotros le damos. Y cuando tú vives en coherencia, vives en el momento presente, estás en el centro. Y ese es el desafío de todo ser humano. O sea, venimos aquí a vivir en presencia, no a sobrevivir. Cuando estamos sobreviviendo, estamos en los extremos. Y pues ahí no es. Creo que ahí es que sí, es que depende de la interpretación que tú le das, ¿no? Por ahí hay un país, Arabia Saudita, por allá no sé dónde, donde hay hombres que pueden tener 7 mujeres. O sea, no estoy diciendo que esté bien tampoco, vean, ni que esté mal, pero pues para nosotros como cultura hispana simplemente es casi imposible que puedas tener 2 mujeres y menos que una mujer pueda tener 2 hombres, mucho menos, ¿verdad? Eso Pero es parte de la vida, parte de la interpretación que le damos a la vida y parte del el recorrido que porque estamos aquí, sí, el significado pues que le que demos le demos. a cada cosa, ¿verdad? Como en cada país tienen pues sus propias creencias, su propia cultura y para algunas personas es malo si te vas para allá, para la India y para Nepal. Para allá los papás les escogen pareja a sus hijos. Sí, y yo digo, no manches, o sea, ¿cómo? Si de por sí escogiendo a veces uno nos va de la chingada, ahora imagínate si me escogen la pareja, pues peor, ¿verdad? Pero bueno, ellos tienen sus creencias. Su creencia de ellos es que decir, ¿sabes qué? Es que mi hijo no está maduro, no tiene la edad, no sabe todavía elegir pareja. Nosotros ya somos personas adultas y sabemos elegir la pareja. Sí, Pero pues es cuestión de cultura y de pensamiento, ¿no? Para ellos es bueno, para nosotros, pues no. Para mí no es bueno, ¿verdad? O sea, a lo sí, mejor quizás para ustedes es bueno. Ay, sí, sí. si alguien que nos escucha y siente ese vacío, ¿cuál sería un primer paso para empezar a escucharse? Un primer paso para si alguien está con ese vacío y esa tristeza y esa necesidad de algo es el primer paso es la autoobservación enfocado en el silencio. Porque a veces hay mucho ruido mental, el consumismo de todo lo que nos ofrece el mundo y sentimos vacíos. ¿Por qué? Porque todo lo que material no va a llenar el alma, entonces viene ese vacío. Entonces el primer paso es la autoobservación. ¿Cuál sería mencionaste ruido mental? ¿Qué vendría siendo en tu expectativa un mundo mental? Por ejemplo, el Ruido, teléfono que ruido, no nos ruido deja, mental, sí. las redes sociales, generan mucha rumiación, pensamientos, andamos del pasado al futuro, mucho ruido, pero no nos atrevemos a dejar el teléfono a un lado. Nos vamos a dormir y hasta con el teléfono viendo y hasta nos quedamos con el teléfono que se nos cae aquí en el pecho.
Y todo eso genera estrés, genera Ujú. supervivencia, genera el cerebro que está en modo de alerta. Y no hay una paz, no hay paz ni tranquilidad. Es vacío. En modo de alerta. Bajo tu expectativa, ¿qué es modo de alerta? Pues estás siempre a la defensiva, estás estresado, estás qué voy a hacer y estás siempre pensando en qué voy a hacer y no hay momento de paz. Ni siquiera descansas bien, no comes bien, no estás atento a qué señales te manda tu cuerpo. Y ese es modo de alerta, o sea, él está como a la defensiva, como siempre a la expectativa a ver qué va a pasar. Modo de alerta. Sí, ya realmente había escuchado mucho sobre esa parte, siempre sobre modo alerta, modo supervivencia, ¿verdad? Sí, Que siempre también como estamos ahí pensando que algo malo nos va a pasar y hacemos los miedos muchas veces más grandes, ¿no? sí, y estamos pensando en qué va a suceder y a veces nunca sucede nada porque estamos solamente en expectativa. Y aquí el desafío es estar presentes en conciencia, en habitando el cuerpo. Ok, ¿y con qué idea te gustaría que la gente se quedara después de escuchar este podcast? ¿Con qué idea me gustaría que la gente se quedara después de escuchar este podcast? A mí me gustaría que se quedara con que piense, que se empiece a autoobservar. ¿Qué es, cómo, qué es lo que se dice? ¿Cuáles son sus palabras hacia nosotros mismos? ¿Cómo hablas? Ah, cuando estás hablando con un compañero, ¿estás escuchando o estás pensando, ay, dejé los frijoles cociendo? Ay, tengo que ir a trabajar. Ay, mi esposo. Y así es, pues, nosotros necesitamos estar presentes, o sea, en el momento presente, vivir en presencia, vivir en conciencia, vivir analizando qué, o simplemente no analizando, sino observándonos cómo actuamos ante los demás, con nosotros mismos, qué nos decimos, cómo nos tratamos, somos dulces con nosotros mismos, que se queden con esa idea de autoobservación. Ya sí suena, sí, exacto. Yo creo que es bien importante auto observarse, ¿verdad? Por eso nos va a vivir aquí en el presente, en el aquí y en el ahora. Sí, ¿No crees? sí, y eso es muy interesante porque vas creando conciencia y cuando una persona tiene conciencia en automático se respeta, se valora y por ende respeta a la persona que tiene enfrente, a algo, porque ya uno vive en conciencia, ya no te deja tu ser, vives habitando tu cuerpo, habitando tu mente. Ya pues, ya saben, si les gustó este podcast, dedito arriba y no se les olvide suscribirse. Nos vemos hasta nuestro próximo podcast.